Muy buenos días y tardes a todas y todos quienes están conectados desde España y toda Latinoamérica. Soy Cristian Suxo. Tengo aquí a varios alumnos del módulo asegurando la continuidad del negocio, de la maestría y también a mis compañeros de trabajo, así que les mando un gran saludo a todos. Bueno, gracias por regalarnos este espacio. Sé que el día a día en seguros es intenso, siniestros, clientes, reuniones, así que vamos directo al grano sin más demora. Bien. El título de este encuentro es el nuevo perfil del profesional del seguro, competencias digitales para no quedarse atrás. ¿Y qué estamos buscando con esto? Simplemente servir mejor al cliente, estar en sus momentos críticos, decidir con más criterio y trabajar con menos fricción. Piensen en esa última semana, esos siniestros que le urgían resolver, esa cotización que no podía esperar, ese correo que le pedía alguna explicación y cómo es que la tecnología le ayudó a resolverlo. También recuerde cómo era la empresa años atrás en la que está trabajando ahora, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, qué han implementado, qué herramientas fueron adquiriendo y cómo el equipo ha ido aprendiendo para no quedarse atrás, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré todavía se estaba desarrollando muchas herramientas, todavía utilizábamos incluso el fax para mandar comunicaciones entre las aseguradoras, los avisos de siniestro y demás. Cómo ha evolucionado todo eso y ya solamente se utiliza el correo electrónico, ¿no? Y es que detrás de todo esto siempre hay una historia y la promesa que hacemos al cliente de convertir toda esa tecnología a la que estamos habituados para ponerla a disposición y generar esa confianza para el cliente, creando soluciones y ser más eficientes, ¿no? Ese es el centro de hoy. Vamos a buscar identificar el contexto de donde nos encontramos, qué es lo que podemos hacer para adaptarnos mejor y qué es lo que se viene, ¿no? Así que este webinar no es un webinar de apps como tal, sino un encuentro para fortalecer ese criterio y cómo podemos fortalecer nuestro rol en el futuro para nuestro beneficio y de nuestros clientes. Así que si están ya listos, arrancamos. El Foro Económico Mundial publica cada año un reporte denominado The Future of Jobs, ¿no? Y en esta ocasión presenta una reconfiguración masiva. Como pueden ver en este gráfico, 170 millones de nuevos empleos van a ser creados de aquí al 2030, mientras 92 millones de empleos van a desaparecer. Entonces nos deja solamente un crecimiento neto de 78 millones de empleos. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Qué es lo que decide de qué lado nos vamos a quedar? Si vamos a estar en los nuevos empleos, en los que se mantienen o en los que van a desaparecer. Y lo que va a decidir en qué lado nos quedamos nosotros van a ser nuestras habilidades y competencias. Entonces vamos a ver cuáles son estas brechas de habilidades que el World Economic Forum, nos presenta, ¿no? Está en inglés, luego la vamos a Skills gaps are the biggest barrier to business transformation around the world, and most of the global workforce will need reskilling within the next 5 years. If the global workforce was represented by 100 people, 59 workers will need training by 2030 to meet changing skills demands. Of those 59, 29 workers will require upskilling in their roles. 19 workers will transition to other roles in the company, and the remaining 11 workers will not receive the necessary upskilling, meaning they become less proficient at their jobs. Those 11 workers represent more than 120 million people who could potentially get left behind. This is why businesses and governments must work together to strengthen upskilling programs and future-proof workforces. Find out how you can be ready with our Future of Jobs report. Vemos en ese breve video, ¿no?, que muchas empresas reconocen que sus empleados no tienen todas las habilidades que se requieren para afrontar el futuro, ¿no? Según este reporte del Foro Económico Mundial, en promedio, el 39% de lo que hoy sabemos hacer va a quedar transformado u obsoleto. El 59 de cada 100 personas van a necesitar reskilling. Y el mayor bloqueo no es la tecnología, es la brecha de skills, de estas habilidades, ¿no? Es que las fuerzas que más transforman los empleos son el acceso digital e inteligencia artificial, pero también transición energética y la geopolítica, como vamos a ver. Este webinar es prácticamente una invitación
¿no? Para pensar de manera simple en cómo aprender más rápido que el cambio. Hoy vamos a ver qué es lo que tendríamos que aprender, cómo aplicarlo y cómo medir ese impacto, ¿no? En estos próximos 5 años nos enfrentaremos a cambios constantes en el trabajo. Aquí podemos ver en este gráfico, ¿no? Cómo es que está distribuida también la forma de trabajo. Aquí vemos que la proporción de trabajos predominantemente está en los humanos actualmente, ¿no? Un 47%. Y en máquinas, totalmente 22%. Sin embargo, esta proporción va a ir cambiando al año 2030, donde prácticamente van a ser iguales, ¿no? Y es que, ¿qué vemos que se necesita? ¿Qué necesita la empresa de nosotros hoy en día? Hay dos conceptos importantes, el upskilling y el reskilling, ¿no? El upskilling es el perfeccionamiento de todas estas habilidades, pero dentro del mismo rol. Nosotros hacemos un update, ¿no? Actualizamos nuestras habilidades, por eso es un upskilling. Actualizamos estas habilidades y generamos este proceso intencional. Profundizamos nuestras competencias para seguir desempeñando el mismo puesto, pero con mayor calidad, mayor eficiencia, mayor productividad. Por otra parte, tenemos lo que es el reskilling, ¿no? En este concepto vamos a hacer una reconversión de ese rol de forma distinta. Aquí vamos a cambiar el rol y vamos a tener que adquirir nuevas competencias que antes no las conocíamos y vamos a tener que migrar de una ocupación a otra. Aquí les presento una tabla, no vamos a entrar muy a detalle con esta tabla, pero para que vean las diferencias entre el upskilling y el reskilling, ¿no? En primer lugar, hay una brecha de conocimientos. Cuando la brecha es pequeña a media, necesitamos hacer un upskilling, ¿no? Necesitamos actualizar nuestros conocimientos para comprender y aprender aquello que necesitábamos aprender para desarrollar mejor nuestro trabajo. Por ejemplo, utilizar ahora inteligencia artificial para poder ser más eficientes en alguna de las tareas, ¿no? En cambio, en el reskilling tendremos que adaptarnos a un puesto totalmente distinto, ¿no? Ahí es donde la brecha es mucho más alta. El propósito del upskilling es actualizar las habilidades, mientras en el reskilling es reubicar el talento hacia roles en crecimiento, donde la empresa vaya a necesitar más de nosotros. Se está creando una nueva unidad de inteligencia de datos. Ok, en este momento en la empresa no había nadie preparado para eso. Vamos a necesitar preparar a alguien para que pueda migrar a ese nuevo cargo, porque en el cargo en el que estaba posiblemente va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, cambia de actividad. Y el tiempo también, ¿no? El tiempo también es muy importante porque en el upskilling va a tomar de unas 4 a 12 semanas, mientras que en el reskilling tomará hasta meses, ¿no? Incluso podría decirse hasta un año de un cambio total, ¿no? Y aquí podemos ver varias de las diferencias que pueden ir acomodándose a cada una de estos conceptos. Vamos a ver también estas macro tendencias. Este reporte del Foro Económico Mundial nos presenta 5 macro tendencias principales que van a impactar en el trabajo. Primero hablamos del cambio tecnológico y de la digitalización, pues están revolucionando la forma en la que estamos trabajando. Tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos están automatizando tareas, pero también abren nuevas oportunidades en áreas como la ciberseguridad y el diseño de experiencia del usuario. Adaptarse a estas herramientas va a ser esencial para mantenerse competitivo en el futuro. Después vemos lo que es la transición verde, ¿no? La transición verde está impulsando la sostenibilidad como prioridad global. Las empresas están invirtiendo cada vez más en energías renovables y tecnologías limpias, lo que genera también una alta demanda de competencias en sostenibilidad e innovación ambiental. Después, en tercer lugar, vemos los cambios demográficos. Estos están redefiniendo las dinámicas laborales. ¿Por qué? En economías desarrolladas, el envejecimiento de la población aumenta la demanda de profesionales en salud, en gestión del talento, mientras que en economías emergentes,
la educación y la formación son la clave para aprovechar el crecimiento de la población activa. En cuarto lugar, vemos la fragmentación geoeconómica. Esto está reconfigurando todas las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas y esto incrementa la necesidad de habilidades, por ejemplo, en logística, análisis estratégico, en ciberseguridad, habilidades que tendríamos que desarrollar para atender esta tendencia. Y finalmente, el enfoque en el bienestar y las habilidades sociales, que están ganando también protagonismo, porque las empresas están invirtiendo en programas que promuevan la resiliencia, la flexibilidad y el liderazgo del personal, ¿no? Esenciales para liderar en un entorno constante, de constante cambio. Estas macrotendencias nos muestran que el futuro del trabajo va a ser bastante dinámico y va a exigir una constante actualización de nuestras competencias. Se van a crear mayores empleos relacionados a áreas con componentes de inteligencia artificial, análisis de datos, energías renovables, sostenibilidad, mientras que también los roles tradicionales como los asistentes administrativos o aquellas personas que solamente ingresaban datos van a enfrentar un desplazamiento, ¿no? Entonces, este es el momento para prepararnos para liderar este nuevo panorama. Ahí también les dejo un QR si es que quieren descargar este reporte de Future of Jobs. Aquí vemos una tabla de empleos, ¿no? Donde podemos observar trabajos en crecimiento y empleos que están en decrecimiento para 2030. Algunos están relacionados con el sector de seguros. Por ejemplo, si nos fijamos en el puesto 12 y 14, ¿no? En el 12 podemos ver los ajustadores de reclamos, examinadores e investigadores. La adopción de tecnologías avanzadas como el análisis de datos y la inteligencia artificial permite automatizar la evaluación de reclamos y detectar fraudes, reduciendo así la necesidad de una intervención humana. Por otra parte, también podemos ver puestos como el 14, ¿no? De secretarios legales, asistentes legales, van a decaer debido a la automatización de tareas administrativas y legales, como la redacción de documentos y la gestión de archivos mediante herramientas de inteligencia artificial y software especializado, ¿no? También podemos ver en el puesto número 13, por ejemplo, los oficiales legales, que van a verse afectados por la automatización y el uso de herramientas digitales que van a simplificar tareas legales y administrativas, disminuyendo así la demanda, ¿no? De estos profesionales. Y como pueden ver, van a haber varios otros empleos que van a ir generando mayor atención. En primer lugar vemos los Big Data Analysis, ¿no? Aquellos analistas de Big Data que van a ser especialistas en análisis de grandes cantidades de datos. ¿Y cuáles son las razones de crecimiento? Principalmente la tecnología, la automatización, la digitalización, mayor eficiencia operativa en el uso de herramientas tecnológicas, el cambio de competencias requeridas que van a ser necesarias en el sector asegurador para tener perfiles más estratégicos y analíticos, ¿no? Dejando los roles operativos tradicionales atrás. Este reporte de World Economic Forum también nos hablan de las habilidades y las competencias que vamos a necesitar. Entonces, ¿cuáles son aquellas herramientas, esos skills del mañana? What are the most essential skills in the workplace of tomorrow? The 2025 Future of Jobs report surveyed over 1,000 company executives to find out which skills they're looking for right now and which ones are set to grow over the next 5 years. Among the top core skills for 2025 are analytical thinking, resilience, and leadership skills. Cybersecurity, talent management, and environmental skills will see large growth in the next 5 years. By 2030, the core skills will look a little different. AI and big data skills will see the biggest rise, joining analytical thinking and resilience and flexibility among the top. Find out how you can be ready with the Future of Jobs report. Vamos a ver estas habilidades a detalle, pero antes de pasar a ver eso, es importante también, claro, cuál es la diferencia entre lo que es habilidades y las competencias, ¿no? Estas habilidades o skills son la capacidad específica y medible para realizar una tarea específica, ¿no? Como programar, hablar un idioma, etc. Mientras que una competencia va a ser un conjunto más amplio
que integra habilidades de conocimientos, actitudes e incluso comportamientos para lograr un desempeño óptimo en el contexto laboral o personal, ¿no? La diferencia clave es que las habilidades son el qué, la capacidad de hacer algo, mientras las competencias son como el cómo y el cuándo. Es saber usar esas habilidades de manera eficaz y estratégica. ¿Cuáles son las habilidades entonces a dominar este 2025? Según este reporte, el profesional del seguro ahora no compite por horas, compite por criterio, ¿no? Veamos, el pensamiento analítico es tomar el ruido del día a día y convertirlo en decisiones claras. Mirar los datos, descomponer el problema y elegir el siguiente paso con evidencia. Después tenemos la resiliencia, flexibilidad y agilidad. Es saber que el plan puede cambiar y reconfigurar todo el proceso sin perder el servicio cuando llega un pico de siniestros o un shock de mercado, ¿no? Algo sucede, nos mueve y cómo tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. En tercer lugar, vemos el liderazgo y la influencia. Es alinear estas áreas distintas de la empresa con un mismo propósito y métricas compartidas. Por ejemplo, alinear a siniestros, comercial, TI, operaciones, empujando a todos en la misma dirección. En cuarto lugar, tenemos el pensamiento creativo. En este caso no es ser original por deporte, es encontrar soluciones útiles que salgan fuera de la caja, ¿no? Salir fuera de la caja y encontrar nuevas soluciones. La alfabetización tecnológica es hablar el idioma de estos tiempos, ¿no? Es entender la IA, los RPAs, que es la automatización de procesos, las APIs, los límites y los riesgos que tenemos también en la utilización de estas herramientas y decidir cuándo podemos utilizarlas y cuándo no, ¿no? La empatía y escucha activa es recordar que detrás de cada póliza hay una persona. En el primer aviso de siniestro, en el primer contacto que tenemos con el cliente, en toda la experiencia humana que tenemos y que marca la diferencia con nuestros clientes. Después tenemos la curiosidad y el aprendizaje continuo. Es convertir ese upskilling, ¿no?, en hábito, ese aprender y mantenerte actualizado en nuevas tendencias y tener ese hábito. Probar, medir, compartir lo que funciona, lo que no funciona, aprender más rápido que el entorno, ¿no? Estar al tanto de todo lo que sucede en tu entorno. Y luego tenemos la gestión del talento y servicio, donde debemos mover a las personas donde aportan más valor y hacer esta una experiencia nueva del consumidor y del usuario, que sea medible, que cada mejora se note en tiempos, en índices del NPS, ¿no?, del Net Promoter Score, en una satisfacción real para nuestros clientes. Necesitamos pensar mejor, adaptarnos antes, liderar con propósito, crear con sentido, decidir la tecnología con criterio, cuidar a las personas y aprender siempre. Ahí va a estar nuestra ventaja competitiva frente a la competencia. Vamos a ver entonces a todos aquellos que hayan podido responder la breve encuesta inicial, cómo ven que estamos en estas habilidades que deberíamos estar dominando el 2025, ¿no? En una puntuación promedio vemos en 4 el pensamiento analítico, ¿no? La resiliencia y flexibilidad, esa capacidad de adaptarnos en 4.1, liderazgo e influencia en 3.8, el pensamiento creativo en 3.9, alfabetización tecnológica, en este caso es el menor, que tendríamos 3.6, empatía y escucha activa 4.1 y curiosidad y aprendizaje continuo en 4.5, que en este momento ahí todos están practicando justamente ese aprendizaje continuo y la curiosidad por aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, este es el panorama actualmente en este grupo que estamos reunidos, pero noten que hay habilidades que tenemos que ir fortaleciendo, ¿no? Para llegar también a tener una alta puntuación. Esas son las habilidades que tendríamos que estar desarrollando este año, el 2025.
¿Cuáles son las habilidades en crecimiento que tendríamos que estar apuntando para el 2030? ¿No? Hacia el 2030 el diferencial no va a ser quién tiene más herramientas, sino quién las gobierna mejor, quién las utiliza mejor. Las herramientas están siendo democratizadas con accesos gratuitos, por ejemplo, ¿no? En este momento hay herramientas de inteligencia artificial que son de uso gratuito. Podemos entrar a Perplexity, a ChatGPT, en su versión gratuita, en Gemini, Text Cortex, una serie de herramientas que pueden ayudarnos, ¿no? Y en este caso podemos ver en el primer punto la IA y Big Data, ¿no? Significa usar modelos con responsabilidad, con criterio de trazabilidad, revisión humana y decisiones defendibles ante el cliente y el regulador bajo un modelo de gobernanza, ¿no? Muy posiblemente vayamos habilitando herramientas a medida que pasa el tiempo con inteligencia artificial y vamos a tener que habilitarlas y normarlas a través del regulador, que estas soluciones además te den resultados verídicos, ¿no? Y no es que porque mi chatbot ha respondido algo a algún asegurado por su siniestro y estaba equivocado ese chatbot, yo no tenga una responsabilidad, ¿no? Toda esa responsabilidad también la voy a tener que cargar, ¿no? Como aseguradora, como corredor y demás. Si vamos al siguiente punto, redes y ciberseguridad, es proteger lo más valioso del negocio. Lo más valioso del negocio para los seguros, en aseguradoras, corredores de seguros, son los datos, ¿no? Y tener esa continuidad de los datos. Mantener una segmentación de accesos para que no todos puedan entrar a todos los datos. Hacer simulacros que convierten incidentes en aprendizajes, ¿no? Hablamos también de la alfabetización tecnológica avanzada, ya no de la básica como veíamos en el 2025. Aquí tenemos que estar más avanzados. Es decidir integraciones con criterio, nuevas APIs, cómo nos enlazamos con las nuevas InsurTech que vayan saliendo en el mercado, los model cards auditables, una arquitectura completa del soporte que podamos dar al negocio, ¿no? Posteriormente tenemos la creatividad aplicada. Es experimentar rápido y con evidencia. Rediseñar el contacto con el cliente para bajar ese abandono, ese churn. Probar un flujo y medirlo antes de escalar, ¿no? Hacer prueba y error, ¿no? Hacemos una prueba y luego aprendemos del error y vamos iterando. Resiliencia y aprendizaje continuo. Es responder a estos shocks y reciclarse. Equipos que cambian de plan sin perder de foco el servicio. Si hablamos de liderazgo e influencia social, es alinear todas las partes del negocio, TI, legal, los brokers, las aseguradoras, los proveedores y escalar cambios sin ninguna fricción, ¿no? Entonces, alinear a todas las partes, no solamente en el negocio hacia adentro, sino también hacia afuera. Si hablamos de la gestión del talento, ¿no? Y aquí un pensamiento analítico es mover personas en roles en crecimiento y decidir mejor con datos. El ajustador podría moverse a ser el analista de calidad para la IA o el underwriter en el product owner del riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder mover a las personas según sus capacidades en las áreas que más necesitamos fortalecer? Finalmente, el stewardship ambiental, ¿qué es? Es integrar criterios verdes, ¿no? En productos. Por ejemplo, el green underwriting con IoT, que son el Internet de las Cosas, para prevenir. Vamos a ver un ejemplo más adelante, reduciendo así, por ejemplo, la siniestralidad, aportando al entorno medioambiental, ¿no? Desde los seguros. Finalmente, este es el camino a 2030. Modelos con gobierno, una ciberseguridad a prueba de shocks, tecnología entendida de verdad, creatividad con evidencia, liderazgo que convoca, talento bien colocado y un negocio que cuide el planeta. Eso va a ser construir el futuro del seguro. Cuando utilicemos IA, tenemos que también utilizar el criterio humano y vemos actualmente que hay muchos problemas, igual cuando uno confía ciegamente en la inteligencia artificial.
Y es que, por ejemplo, pueden ver acá, ¿no?, las tasas de alucinaciones que tienen las IAs. Con seguridad esto va a ir reduciendo en el tiempo, pero todavía tenemos un alto grado de alucinaciones según los modelos que se utilicen, ¿no? Entonces, va a haber información que es falsa y necesitamos ahí el criterio humano. Y es que la IA también se deja llevar por varios sesgos nuestros, porque la IA se alimenta de datos y los datos han sido provistos por los humanos. Es así que, por ejemplo, pueden haber procesos en los reclutamientos que muchas veces generan discriminación porque así estaban cargados los datos, ¿no? Desde la empresa o desde el entorno. Entonces, IA y herramientas que tienen esos sesgos humanos y de los que no debemos confiarnos, ¿no? Uno de los ejemplos que les mencionaba en este Green Underwriting es, por ejemplo, esta aseguradora verde encontrado, que genera seguros para coches de forma ecológica. No es que solamente asegura vehículos eléctricos o híbridos, asegura a todo tipo de vehículos, ¿no? De gasolina, diésel también, pero lo que hace ecológico este producto es que piensa en los kilómetros que se recorren y de acuerdo al uso y cómo es que se está utilizando el vehículo y cuánto cargo de CO2 genera, mientras menor sea el efecto adverso al medio ambiente, esta aseguradora también beneficia al asegurado, ¿no?, con descuentos en su seguro, por ejemplo. Y como estos podemos encontrar diferentes ejemplos para unir lo que es el medio ambiente, esa preocupación con el tema del seguro. Entrando plenamente a las competencias digitales, la UNESCO, ¿no?, menciona estas competencias digitales como la habilidad para comunicarse, crear, resolver problemas en entornos digitales, usando dispositivos, apps y redes de forma segura, creativa y crítica, ¿no? Entonces, no hablamos solamente de una moda, hablamos de la capacidad de comunicarnos, crear y resolver problemas en entornos digitales, con criterio y seguridad. ¿Y qué significa esto en la práctica? Una publicación de la Cámara de Valencia, ¿no?, que destaca lo que rescata el Parlamento Europeo, menciona estas competencias básicas. Primero, la información y alfabetización de los datos, ¿no? ¿Qué significa? Buscar, filtrar y evaluar fuentes. Podemos hablar de la curación de información, ¿no? Porque actualmente vemos mucha desinformación en las redes, incluso en artículos que pueden parecer que son verídicos, pero no lo son. Entonces necesitamos una curación de la información. Y en seguros, toda la información clara, verídica y precisa es importante para la suscripción de las pólizas o la identificación de los casos en los que pueda existir un grado de fraude, por ejemplo. En segundo lugar, la comunicación y colaboración digital. Adaptar el mensaje a cada canal y cuidar nuestra identidad digital. Es la base de una experiencia omnicanal. En el primer aviso de siniestro, en inglés se llama FNOL, ¿no?, por el First Notice of Loss, es donde se evidencia también el servicio que damos al cliente, ¿no? Cómo es ese primer contacto que tenemos con el cliente cuando nos avisa de algún siniestro, ¿no? Comunicación y colaboración digital, entonces. En tercer lugar, la creación de contenido. Producir y editar piezas útiles, respetando también derechos de autor y automatizando también todo lo que pueda ser repetitivo, ¿no? En seguros podrían ser los mensajes que damos a los clientes, cómo empatizamos también con ellos, ¿no? En cuarto lugar, la importancia de una cultura de seguridad informática en la empresa. Y en quinto, la resolución de problemas en entornos tecnológicos centrados en datos. ¿Y por qué importa esto? Porque la demanda de estas skills digitales va creciendo. La tecnología no espera. Y en nuestra industria, quien domina estas competencias mejora tiempos, la relación con el cliente y convierte esa tecnología en confianza para el cliente. ¿Cómo vemos estas habilidades en seguros? ¿No? El sector asegurador está cambiando de base. Y esta transformación no basta para conocer productos. Necesitamos competencias digitales y habilidades humanas que conviertan la tecnología en confianza del cliente. Pensemos en primer lugar en Big Data y analítica, ¿no? Son los ojos del negocio.
Por décadas, el seguro se ha basado en la información y en grandes cantidades de datos. Entonces, es tiempo de analizarlos a detalle. Con modelos predictivos, podemos ajustar el pricing personalizado para cada tipo de cliente. Podemos detectar más fácilmente el fraude, leyendo el embudo digital también que se puede generar, entendemos por qué un prospecto se puede quedar o se va, ¿no? Gracias a una gestión de riesgo más precisa. La inteligencia artificial y el machine learning son las manos que van a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, en siniestros o en la evaluación de riesgos, tener un asistente 24/7 que te atienda, pero siempre también con gobernanza, ¿no? Con ese criterio que decíamos, que ese criterio y revisión humana para ver si son situaciones que las podemos manejar o son decisiones indefendibles, ¿no? IoT e Internet de las Cosas y telemetría, ¿no? Para conectarnos con la realidad. Pensemos, por ejemplo, cómo ya todo se encuentra conectado, ¿no? Desde los autos, el enser, por ejemplo, refrigeradores, lavarropas, lavavajillas, aire acondicionado. Todo está interconectado. Incluso podemos ver en el campo los cultivos que pueden estar también con sensores previniendo ahí las pérdidas o los desastres que vayan a ocurrir, ¿no? Anticipándonos a los eventos que puedan suceder. Si hablamos de blockchain, vamos a reducir disputas y papeleo con contratos inteligentes, por ejemplo. Y bueno, si hablamos igual de blockchain, podríamos hablar de bitcoins, y si hablamos de bitcoins, de criptomonedas. ¿Cómo pueden adaptarse después estas criptomonedas al tema del seguro? Si los seguros van a salir también en criptomonedas, valores asegurados, primas, en bitcoins y en diferentes criptomonedas, ¿no? Pero nada de esto va a funcionar tampoco sin la ciberseguridad y privacidad. Tenemos que pensar y preocuparnos por proteger los datos y continuidad. Es momento de proteger toda esa promesa del seguro, de proteger los datos de la empresa y de nuestros clientes, ¿no? Después tenemos el tema del CRM y la automatización, ¿no? Lo que hacemos aquí es evidente, responder más rápido, segmentar mejor al cliente y medir todo lo que importa, ¿no? Necesitamos con estas herramientas ser más eficientes. Los analistas de suscripción que utilicen este análisis geoespacial, estos mapas de riesgo, pueden ser más precisos y detallados en el riesgo a asegurar cultivos u otros, ¿no? Y entonces estos profesionales también van a ser muy bien valorados. Finalmente, también tenemos la colaboración digital. Conocer a detalle todas las herramientas nos va a permitir tener un entorno de colaboración digital efectiva. El uso desde herramientas básicas como el Teams, Zoom, herramientas colaborativas como el Miro, Slack, o para proyectos como el Planner, y flujos de trabajo como Mermaid, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que tenemos que conocerlas. Contactado también a un amigo que es Isidre Mensa, presidente de MPM Insurance Software en España, ¿no? Para preguntarle cómo ve el entorno aquí de la digitalización. Me ha compartido estos gráficos. Por ejemplo, este es un modelo de MPM, este software para corredores, donde se encuentra toda la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la empresa de corretaje de seguros con los clientes necesitará una app y un portal web. Para ventas y soporte, otro portal web especializado. Para conectarse con terceros, una conectividad vía APIs. Con las aseguradoras también integración de datos, ¿no? Para pasar toda la información de la cartera entre una y otra, ¿no? Y hacia adentro del corredor necesitamos gestión de cartera, gestión comercial e inteligencia de negocio, automatización de procesos, ¿no? Entonces, vemos diferentes herramientas que son necesarias. Estamos hablando simplemente de herramientas digitales para la transformación digital de un corredor de seguros, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos con estas herramientas? Eficiencia y eficacia principalmente, ¿no? Pero muchas veces caemos en la tentación de caer en el FOMO. ¿Qué es el FOMO? Fear of Missing Out.
miedo de quedarse atrás, miedo de perderse algo, ¿no? Y en este caso, muchas veces ponemos alguna tecnología porque pensamos que va a funcionar sin analizar a detalle si esa tecnología realmente nos va a servir o va a generar algún valor para el cliente. Solamente porque otros la están utilizando y queremos impulsar esa tecnología en la empresa, muchas veces nos va mal, ¿no? Entonces, para esto, este método es importante, tener el problema claro, qué es lo que queremos solucionar, cuáles son las hipótesis que nos van a ayudar a resolver ese problema, cuáles son las alternativas que tenemos, esto puede funcionar o no. Identificando la hipótesis más clara, ¿no? La solución tal vez más posible, podremos hacer un MVP. Un MVP será esa prueba en el que pongamos el mínimo valor posible, ¿no? Para poder implementar esta prueba que sea algo más rápido de implementar y podamos hacer unas métricas y ver si con esto estamos solucionando el problema. Y en todo caso, tomar una decisión. Si las métricas no nos ayudan, tomaremos una decisión y pivotearemos, ¿no? Entonces, cambiaremos de rumbo y volveremos a iterar. Si no, perseveraremos. Y aquí también es importante tener en cuenta que hay dos clientes que atender. El cliente tradicional, que siempre nos hemos atendido de una forma, pero a este cliente tradicional hay que prestarle mucha atención en la retención, en la rentabilidad, en la captación y en la digitalización. Son aspectos que deberíamos enfocarnos. Mientras que para nuevos clientes del segmento millennial, tendremos que crear una estrategia distinta, por ejemplo, un engagement distinto, cómo vamos a captar su atención a este nuevo cliente millennial, ¿no? A través de redes sociales, videos, TikTok, darle una atención self-service. Muchos millennials no quieren tener un contacto en persona, sino quieren tratar con robots, ¿no? Y esto pasa mucho más en las generaciones Z, por ejemplo, ¿no? Y tener una atención 24/7. Autenticidad de marca y mensaje y una captación online, ¿no? Entonces, atender todos los ámbitos de nuestra empresa, pero enfocados también en estos dos tipos de clientes. Podemos utilizar herramientas para identificar flujos de trabajo, por ejemplo, para siniestros o para la parte comercial, y ahora no son tan difíciles, incluso ponerlos a prueba, estos flujos de trabajo. Por ejemplo, esta es una herramienta, estos flujos los he creado con una herramienta que se llama Mermaid. Creas tú primero tu script, pides en ChatGPT, por ejemplo, que te cree simplemente un flujo que tenga estas características y que te genere el código a Mermaid, y pasas todo el código a Mermaid y te genera todo este diagrama o flujo de trabajo, ¿no? Y así pueden haber herramientas que puedes poner a prueba para ver si las soluciones pueden funcionar o no pueden funcionar, ¿no? Habilidades transversales y blandas, ¿no? Ahora la mitad del éxito no es solamente digital, sino que necesitamos también alfabetización digital, presencia profesional online para construir reputación y formación continua para no quedarnos atrás, ¿no? Y sobre todo las habilidades blandas que no van a desaparecer, las necesitamos más que nunca, ¿no? Porque la tecnología no las reemplaza. En primer lugar, empatía y escucha activa. Crear esa conexión desde el primer contacto hasta el aviso de siniestro. En una importante pérdida, por ejemplo, para un cliente, no quiere comunicarse con un robot, quiere comunicarse con una persona que sea empática con él, que le entienda, ¿no? La comunicación efectiva y asertiva, que sea clara en los momentos más críticos. Negociación para contar con acuerdos justos. Razonamiento crítico y analítico para decisiones con respaldo. Y gestión del tiempo y atención al detalle para que nada importante se nos escape, ¿no? Este es el perfil que gana. Técnico en lo digital, humano en el trato, obsesionado con crear valor medible. Si hoy elegimos una competencia técnica para fortalecer y una habilidad humana para practicar,
mañana tengan con seguridad que vamos a tener clientes mejor servidos, equipos más productivos y un negocio más resiliente. Ese es el futuro del seguro, tecnología con propósito y personas que la ponen al servicio del cliente. He contactado a otro amigo también de Argentina, Gabriel Misler. Él es CEO de Innovation and Reach, es una empresa de consultoría y también tiene un podcast en Spotify, Innovación en Seguros, que les invito a que también lo puedan escuchar. Hoy en día te diría le que pidió del asesor, ¿sí? De un profesional de seguros, pero cuya función básica es asesorar y no vender, está en intentar ayudar a tu cliente, ya sea corporativo o individual, a que haga lo que es mejor para él, ¿sí? Y esto tiene dos lecturas importantes. Una, no es lo que sea mejor para ti como vendedor, ya sea porque te da comisión o porque te da más margen, sino lo que es mejor para tu cliente. Y para eso lo importante es recuperar para un profesional de seguro el poder de la escucha. El poder de la escucha no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la empatía, pero por sobre todo con aprender a hacer preguntas correctas que le permitan a la empresa o al individuo entender y comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos de dolor. Dicho esto, una vez que escuchamos, ¿sí?, intentamos acompañarlo para que él pueda tomar la mejor decisión y nosotros ayudarlo a superar sus limitaciones. Sus limitaciones son que más de una vez uno quiere hacer cosas, pero no le gustan las cosas que tiene que hacer para lograrlo. Es decir, ejemplo, si yo quiero estar saludable, tengo que hacer dieta y ejercicio, pero no me gusta, pero por otro lado quiero estar saludable. Entonces, el rol del asesor es acompañarlo en esa transición para superar sus limitaciones. Acá es donde entra ahora sí la tecnología. La tecnología como herramienta, ¿sí?, como potenciador para poder lograr mayor eficiencia, mayor velocidad, mayor acompañamiento, ¿sí? Entonces, la herramienta, que hoy es imprescindible, la digitalización para procesos más transparentes, para respuestas más rápidas, pero por sobre todo, el rol de entender para poder asesorar. Somos los profesionales de seguros vendedores, pero vender no es pedir que te compren, sino ofrecer y acompañar. Si necesitas, hoy en día te diría que... Bien. Gabriel hablaba mucho del tema de la empatía, ¿no? Y de la escucha activa. Y aquí hay diferentes herramientas que igual nos pueden ayudar. Este es el Design Thinking, que tiene diferentes fases, pero como podrán darse cuenta, la primera fase es empatizar con el cliente, ¿no? Entonces, para esto hay diferentes herramientas. Les invito igual a poder escanear ese código QR, lleva a una página donde pueden descargar igual diferentes herramientas para poder empatizar, ¿no? No vamos a poder ver todo eso el día de hoy, pero les dejo ahí las herramientas, ¿no? Y para empatizar hay también otra herramienta muy importante que es la de mapas de empatía. Esto igual se ha vuelto bastante común, pero es una herramienta para entender al cliente en qué es lo que piensa, qué es lo que ve, qué es lo que dice, qué es lo que oye, ¿no? Entonces, entender cuáles son sus miedos, sus frustraciones y cuáles son sus deseos y necesidades, ¿no? Pero no solamente quedarnos aquí. Aquí también les dejo un código QR para que puedan ingresar. No solamente quedarnos a entender en el cliente, sino cómo podemos generar valor a través de haber entendido al cliente, ¿no? Y para eso también hay esta otra herramienta que es el lienzo de propuesta de valor, en el que vamos a poder identificar cómo llegar del cliente, ¿no? Desde lo que le beneficia al cliente, sus dolores, las tareas que realiza, y el valor que nosotros podemos aportar, ¿no? Cómo podemos generar más beneficio de lo que él puede tener, cómo podemos aliviar sus dolores y cómo podemos ofrecer estos productos que atiendan todas estas necesidades que pueda tener un cliente, ¿no? Este es el lienzo de propuesta de valor de Osterwalder, ¿no? Bien, ahora quiero, antes de terminar, contarles una historia, ¿no? Esta es la historia de Freddie Roach. Freddie Roach nació en Massachusetts en 1960. Cuando cumplió 6 años, fue llevado por primera vez a un gimnasio de boxeo. Desde entonces su sueño era ser campeón del mundo. Su padre era boxeador, su madre había sido referee, jueza de ese deporte, y su hermano mayor también había empezado a ser boxeador desde una temprana edad, ¿no? Entonces toda la familia estaba destinada al boxeo. Luego de entrenar varias horas al día, 6 veces por semana, llegó el agotamiento.
Y a sus 15 años, en ese momento ponía excusas para ya no ir al gimnasio. Hasta su madre percibió eso y le dijo, ¿para qué peleas si de todos modos te apalean, no sabes boxear? Entonces, en ese momento, Roach decidió mostrar que ella estaba equivocada. Reanudó con mayor fuerza su entrenamiento y así emprendió nuevamente un camino hacia el profesionalismo, ¿no? Lo que le serviría también para afrontar las adversidades económicas con las que había crecido. A sus 18 años hizo su debut en el boxeo de pago. Y aunque no era un virtuoso natural, el título del mundo se vislumbraba como una posibilidad porque su entorno era el boxeo. Pero esto no pasó. Su carrera cambió cuando le diagnosticaron Parkinson a los 26 años. Su entrenador, el legendario Eddie Foch, que además había sido mentor de Muhammad Ali y Joe Frazier, le dijo que sus días en el ring habían terminado y que no había vuelta atrás. Roach no quiso aceptarlo e inicialmente entrenó bajo la tutela de su padre. Sin embargo, la evidencia fue arrolladora. Perdió 5 de sus últimas 6 peleas. La mediación de todas las peleas y toda la medicación que tomaba lo han llevado a la depresión, ¿no? Entonces, durante un tiempo se dedicó a un empleo de ventas por teléfono hasta que un día entró nuevamente al gimnasio de Foch, lo vio practicar a su amigo Virgil Hill, a quien apoyó dándole algunos consejos, ¿no? Este es Virgil Hill. Y así volvió nuevamente a los gimnasios como asistente de su ex entrenador y aprendió de la escuela cubana de boxeo, en la cual el entrenador acompaña los movimientos de su boxeador, es decir, se protege de todo el cuerpo y le da indicaciones de cómo moverse y lanzar los golpes. Es una modalidad en la que el entrenador se vuelve parte activa y no se limita simplemente a supervisar las acciones, ¿no? Con sus ahorros, Roach luego puso su propio gimnasio, el Wildcard. No era lujoso y tenía muchas carencias. Pero su vida ha cambiado para siempre cuando en el 2001 Manny Pacquiao, este es Manny Pacquiao, entró al Wildcard, donde lo aceptaron y había abierto unos días antes de que incluso él llegara, ¿no? Y Pacquiao se quedó ahí durante 20 años, hasta el 2021 cuando Pacquiao se retiró. Juntos conquistaron el mundo. Pacquiao ganó 5 títulos mundiales, teniendo a Roach como entrenador. Arrollaron a los mejores peleadores de la época y se convirtieron en el arquetipo insuperable del entrenador, cuyas enseñanzas necesitan al practicante ideal y el peleador con talento que necesita el adiestramiento adecuado de un entrenador, ¿no? Por los gimnasios de Roach han desfilado grandes peleadores como Oscar de la Hoya, Miguel Cotto, Amir Khan, y en total Roach ha entrenado a 28 campeonas del mundo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en esta historia, ¿no? Dejar ir el pasado para encontrar el rol correcto. Hay una trampa sutil. Cuando uno ha sido muy bueno en algo, confundir el título con la vocación. La carrera de Freddie Roach, hoy uno de los entrenadores de boxeo más respetados del mundo, comienza como la de tantos otros, siendo un peleador tenaz, criado en gimnasios, formación a la antigua, pero el cuerpo responde hasta que te deja de responder. Las lesiones, los temblores y más señales, y muchas veces ese orgullo de querer negar esa situación, ¿no? Y la narrativa del mismo de yo soy boxeador se vuelve una jaula. Cuando Roach toma la decisión de dejar ir el pasado, volver al gimnasio, pero ya no al ring, vuelve como un nuevo aprendiz. Cambia el yo pego por el yo hago que otros peguen mejor. Acepta tareas menores, incluso no pagadas, ¿no? Al principio no le pagaban. Para construir esa maestría distinta, leer al rival, ajustar el plan entre asaltos, entrenar tanto la mente como el cuerpo. Poco a poco, con humildad y práctica, Roach se fue transformando en el entrenador que hoy todos conocemos.
La enseñanza aquí es doble porque, primero, que la adaptación estratégica no traiciona tu esencia, la canaliza mejor. Como Roach, tienes que encontrar el rol donde tu talento se multiplique. Y en segundo, la identidad profesional tiene que anclarse en el propósito y no en el puesto de trabajo. Descubre tu propósito, si es competir, enseñar, mejorar, ayudar a los demás, ¿no? En seguros, quizás el mejor suscriptor de hoy sea mañana el arquitecto de los modelos de IA, el que entrene a los equipos. Quizás el mejor ajustador llegue a ser el diseñador de flujos de trabajo que evita retrabajos para miles de clientes. Dejar ir no es rendirse, y es hacer sitio para la versión de ti que el negocio necesita ahora. Si hoy sientes que tu título ya no alcanza y que la IA automatiza todo, parte de tus tareas, que el cliente espera otra cosa, pregúntate, ¿qué necesito aprender? ¿Qué de mi oficio puedo conservar y poder elevar a un nuevo rol? Quizás tu olfato en riesgos pueda ser mejor aplicado en los datos, quizás el temple en siniestro sea mejor aplicado para los entrenamientos, no sé. Para Freddy Roach, en este caso, el atajo no ha sido una app, fue ajustar la identidad, volver a aprender, liderar desde otro lugar. Encuentra tu lugar, desarróllalo y no dejes de aprender. Si tienes que cambiar, hazlo, ¿no? Algunas conclusiones, entonces. Voy a cerrar este tema con 3 simples ideas. ¿Qué está cambiando? ¿Qué habilidades importan y qué haremos en los próximos 90 días? Primero, ¿qué está cambiando? Hemos visto que el entorno está cambiando. Gran parte de los empleos van a necesitar una skill o un reskill, ¿no? Tienes que unir también tus hard skills con tus soft skills, ¿no? Tus habilidades duras con tus habilidades blandas. El pensamiento analítico y creativo para decidir con evidencia, resiliencia, agilidad para ajustar procesos ante shocks, liderazgo e influencia para alinearte con las áreas y métricas comunes, la alfabetización tecnológica para entender la IA, los RPAs, las APIs, la empatía y comunicación que veíamos que era uno de los puntos más importantes y con lo que coincidían también Gabriel Misler, por ejemplo, que con el audio que les compartía, ¿no? Para cuidar la experiencia en los momentos críticos. Y este aprendizaje continuo que están teniendo, gestión del talento para mover a las personas donde aportan más valor. Para el 2030 se va a acelerar lo digital. La IA y el Big Data, vamos a necesitar estas habilidades con mayor fuerza. Y estas no son palabras, son ventajas operativas si las medimos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Necesitamos un plan. Entonces les invito a pensar qué pueden hacer desde mañana. Tener el foco en al menos una habilidad, un flujo, una métrica. Por ejemplo, en siniestros, hagamos un piloto de 4 semanas solamente para colisiones leves, veamos cómo funciona, qué habilidades necesitamos desarrollar para ese trabajo. Desde la parte comercial, cuánto nos demoramos atendiendo a los clientes, vamos midiendo los leads digitales, cuál es el win rate que tenemos. En la parte de ciberseguridad, desde la parte de tecnología, ¿no? Ejecutar y medir tiempos de respuesta y trazabilidad en los planes de respuesta, ¿no? Ante un ataque cibernético que pueda sufrir nuestra empresa. Y aplicar también el método antifomo que les compartía, ¿no? El Fear of Missing Out, tecnológico para evitar subirse a la moda sin un impacto real, ¿no? Recordemos, en todo caso, que lo esencial del enfoque es primero el valor para el cliente, la tecnología solo como potenciador. Y la lección de Roach que les comentaba, dejar ir lo que ya no te sirve y aprender con método lo nuevo para hacerte más fuerte, ¿no?